Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet México, está con nosotros. Ya saben que es el organizador oficial de todas las visitas que ha hecho el Dalai Lama a México y es nuestro maestro de budismo. Y hoy vamos a hablar de algo, y es una palabra que usamos bien seguido, yo creo que sin entender bien el fondo de lo que eso significa, que es el karma. Y por ahí vamos a empezar. Pongan atención, porque ya saben que él empieza y no para, ¿eh? Adelante, Tony. No, todo el mundo decimos, aguas, hija. Aguas, porque aguas con el karma. O decimos, te digo una cosa, es que es tu karma, hija. No. O ¿qué? te digo, no manches lo que le pasó. ¿Te digo algo? Eso le Karma. pasa. Eso es karma. O has de haber hecho algo muy cañón en otras vidas, que mira el karma que traes. Exacto. Estás pagándolo ahorita, ¿no? Y en efecto, yo creo que uno de los problemas es que asociamos toda una colección de ideas o concepciones que en ocasiones coinciden y en ocasiones simple y sencillamente son distantes de lo que quiere decir esta palabra o término y lo que por él mismo desea pues comunicarse en general. A ver. Así que déjenme brevemente compartir algunos principios o concepciones generales del karma. Primero, la palabra karma evidentemente trátase de una voz india, de la lengua literaria, de esta nación y cultura, el sánscrito, y se traduce literalmente al castellano por actividad. Esto es, karma quiere decir acción. ¿Okay? ¿Ah, sí? Acción. Y se refiere evidentemente... Y está en sánscrito. En sánscrito. Ok. La palabra karma es una voz sánscrita. Ok. ¿Okay? Acción. Acción. Ahora, para comprender lo que queremos decir por el mismo, permítanme primero pues compartir algunas clarificaciones. Acorde a las tradiciones espirituales del Asia y particularmente las de la India, incluyendo en estas a la tradición budista, se nos concibe a nosotros los seres humanos y muchas otras entidades no solo como seres vivos y conscientes, sino como entidades espirituales. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en nuestro caso? Que nuestra conciencia, que no poseemos sino que somos, no es o puede concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, esto es, que el cuerpo no produce a la conciencia, solo la transmite temporalmente, de la misma manera que un radio transmite a la señal radial, la capta, la amplifica y la proyecta. El cuerpo es el vehículo de la conciencia. Es el vehículo de la conciencia, y la conciencia es una entidad espiritual, Ajá. esto es, no es material. Ahora, desde esa perspectiva, a la conciencia se le concibe como un flujo de eterna continuidad de experiencia. O sea, aunque te mueras, tu Esto conciencia sigue pululando sigue por la vida. Y antes de experimentar renacimiento, evidentemente la conciencia preexiste al mismo. Ok. Dicho de la forma más simple posible, podríamos decir que la conciencia es una energía lúcida, que como tal no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, el budismo cree en la reencarnación. Así es. Entonces, pero no solo el budismo, sí, sino gran parte de las tradiciones espirituales de la India. O sea, básicamente, hoy, la conciencia con la que vivimos todos Que somos, ¿sí? es una conciencia que ya existía, Que no tiene principio ni fin, ni fin. y que simplemente hoy está en este cuerpo, en el Así mío, es. en el suyo, en el de Tony, en el de Rebeca. Así es. en Y que a lo efecto. mejor en unos años, cuando muramos, estará en un cuerpo diferente. Inclusive no necesariamente humano desde la perspectiva En un budista. cerdo, por Ahora, ejemplo. Ahora, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera impresiones, hábitos y tendencias en la estructura y continuidad de esa conciencia. Esas impresiones, hábitos y tendencias es lo que llamamos karma. Espérate. Pausa. Time. La conciencia que vino a mí cuando yo nací el 27 de septiembre de 1967. Digamos, la conciencia que eres tú, que ahora se transmite a través de este cuerpo. Ajá. Sí. Pero ya venía con cierto karma de Así es. alguien más antes. O algo más antes. Digámoslo de otra manera. A ver. Sí, pero digámoslo de una forma más clara. En el momento en que tú experimentas renacimiento, la conciencia que eres no es una tabula rasa. ¿Qué es eso? Esto es, digamos... No es una hoja blanca. Una hoja en blanco, Ajá. sino viene ya
de alguna manera influenciada y determinada por todo tipo de hábitos y tendencias que ha cultivado y reforzado a lo largo del tiempo sin principio, tanto positivos o virtuosos como negativos no virtuosos, como neutros o indiferentes. Y esas impresiones, hábitos y tendencias, ese DNA espiritual, cognitivo, mental, emocional, eso es lo que llamamos karma. Ahora, las acciones que se derivan de esas impresiones, hábitos y tendencias, eso es lo que llamamos la actividad kármica. Y los resultados o consecuencias de esas acciones, eso es el efecto del karma. Time. Recapitulación. Sí, time. Ok. Entonces, el karma es el conjunto de impresiones Así es, que se depositan en esta conciencia. en la continuidad de la conciencia, en consecuencias de las actividades de mente, palabra y cuerpo que ésta ha ejecutado a lo largo del tiempo sin Ok. principio. Entonces, yo ya traigo esta conciencia que Y trae esas ya su impresiones karma. y hábitos, así Ya. es. Y al mismo tiempo, todo lo que haces en este momento a través de los portales de la mente, lo que piensas, Sí. lo que experimentas emocionalmente, todo lo que expresas verbalmente o a través de la comunicación corporal y todo lo que ejecutas físicamente, todo lo que haces, piensas y dices, también Está refuerza influenciado esas por eso. impresiones, hábitos y tendencias, las contrarresta o las debilita o simplemente las deja tal cual. Esto es, tú naces con propensiones y tendencias, pero al mismo tiempo tus actividades actuales fortalecen o debilitan a las mismas. Por lo tanto, el karma no es destino, es probabilidad, ¿verdad? Esto es, yo tengo el potencial o la propensión para hacer esto, pero también en dependencia de mis acciones actuales, puedo reforzar ese potencial o propensión, o puedo debilitar ese potencial o propensión, o puedo no tener influencia alguna sobre el mismo. Por eso, cuando por ejemplo se dice, ¿no? Algo así como, esto es tu karma, pero en el entendido de que se trata de algo que no puedes cambiar, como si se tratase Sí, como de si destino tú no tuvieras o ninguna fatalidad, influencia, sí. esto no es una interpretación correcta del karma, porque si bien tú naces con hábitos y tendencias resultado de las impresiones o semillas kármicas, también tus acciones actuales las refuerzan o debilitan, de tal forma que podemos, por ejemplo, Contrarrestar incrementar o agravar un potencial negativo, como también podemos debilitar o trascenderlo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Yo nací, ¿verdad? Con un cierto, con una cierta propensión genética hacia la dislexia. ¿Ok? Ahora, desde la perspectiva budista, esa propensión es física, sí, pero también es kármica. ¿Ok? Ahora, en consecuencia de la generosidad de mi madre y su sacrificio, que dedicó una buena parte de su juventud a tratarme esas limitantes, y de mi propia determinación de transformarlas, me paré de cabeza con todo tipo de terapias y lo que tú gustas para contrarrestar esas tendencias. Ahora, no solo las contrarresté, sino las superé con mucho. Ok. ¿Sí? Si el Y- karma fuera destino, sería Sí. tanto como decir, te jodiste. Por eso. No importa lo que hagas, no lo puedes cambiar. Y ese karma que vivirá en la conciencia después de que tú mueras, Así es, a menos de que se purifique. quien lo reciba, Es que tú eres esa conciencia. Esa conciencia continúa después de la muerte y renace en dependencia de... pero puede ser que tú ya compusiste la dislexia kármica Y ya no se expresa en la y nueva ya no vida. se expresa en la nueva Así vida, es. exactamente. O puede ser que tú fortalezcas esa tendencia Ajá. y ahora en la subsecuente vida se presente con venganza. Espérate, ahí te voy a poner otra variable. Para todos ustedes que están escuchando esta conversación sobre el karma, que de repente dices, es que no puede ser. O sea, ¿en qué momento yo me volví la rescatadora oficial de mi familia? ¿En qué momento yo soy el proveedor oficial de todo mi núcleo? ¿En qué momento yo soy el berrinchudo, incontrolable, irritable, insoportable de todos mis hermanos? Hasta que pareciera que fuera como un mandato divino. ¿Eso tiene que ver con tu karma? Sí, tiene que ver precisamente con impresiones, hábitos y tendencias que uno acumuló, que cultivó en el pasado, que puede ser en esta o en múltiples vidas previas, y que maduran o que se expresan
o florecen, si tú gustas, en esta vida a través de estas condiciones y circunstancias. Sin embargo, tus acciones presentes pueden reforzar esas condiciones, pueden debilitarlas o simplemente no tener efecto alguno. O algo muy interesante, uno de los elementos complejos del karma es poder determinar con claridad si este es positivo, negativo o neutro. Porque también depende de la manera en que el individuo lo abraza, lo interpreta y trabaja con él. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que te cae una responsabilidad familiar terrible, se enferma tu madre y tú eres la persona entre todos los hermanos que tienen que cuidarla, tienen que ver por ella, tiene que sufrir todas las dificultades que eso conlleva. ¿Buen karma o mal karma? Pues depende mucho de cómo lo usas, ¿verdad? Porque imagínate que esa condición y circunstancia lo único que hace es multiplicar tus impresiones negativas, tu ira, tu enojo, tu intolerancia, pues mal karma. Pero imagínate que empleas esa condición y circunstancia que en su origen pudo haber sido en cierto sentido negativo, pero lo empleas para reforzar la paciencia, la generosidad, la tolerancia, el para servicio, la vocación, tu egoísmo, el servicio, etcétera. Entonces, para ti eso se convierte en buen karma. Por ejemplo, ¿no? Platicaba con nuestra audiencia un poquito de mi circunstancia de infancia. Yo tuve una serie de problemas físicos de muy pequeñito que determinaron una condición física muy complicada, ¿ok? Bueno, por años me pregunté, ¿buen karma o mal karma? Porque fue una chinga, ¿sí? Pero si lo veo desde mi perspectiva actual, digo, muy buen karma. ¿Por qué? Porque me obligó a potencializar una serie de habilidades que nunca hubiera potencializado si no hubiera tenido esa condición. Exacto. Entonces, regresando del corte, vamos a tratar de averiguar cómo uno sabe si su karma es positivo, negativo o neutro. Y entonces gran parte de la misión de todos los que estamos en este mundo y queremos ser más conscientes y más pulidos es entender cuál es y trabajar desde ese punto, ¿verdad? Purificar el karma negativo, potencializar el positivo y transformar el neutro en positivo. Regresando del corte con Tony Karam en W Radio. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire. Estamos en una conversación, cuentavientes, bien intensa y fuerte y que creo que nos va a servir mucho a todos. Y estamos con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet, que nos está explicando esta palabra muy famosa y muy sonada que usamos sin verdaderamente entender la profundidad de la definición, que es el karma. Entonces, la primera parte ya explicó exactamente qué es, que es el sánscrito y significa actividad. Se refiere primariamente a la actividad de mente, palabra y cuerpo que propicia impresiones, hábitos y tendencias en la estructura y continuidad de la conciencia en esta y en nuestras infinitas vidas. O sea, la conciencia que nosotros heredamos cuando nuestro cuerpo nació, se formó, esa trae un karma. Así es. Positivo, negativo o neutral, dependiendo de cada uno. Una colección de semillas positivas, negativas y neutras. Entonces, básicamente, está correcto que diga que ustedes, los budistas, pasan parte de su vida tratando de averiguar si es positivo, si es negativo, si es neutral, y cómo potencializar lo positivo, Así cómo es. neutralizar lo negativo y cómo hacer positivo lo neutral. Así es, como practicantes espirituales o inmersos en un sendero de desarrollo evolutivo, concebimos central el tratar de investigar la naturaleza de nuestra experiencia y tratar de potencializar aquello que en la misma se presenta, nuestras distintas herencias, para que fortalezcan nuestro potencial de bienestar y de desarrollo evolutivo. También señalar aquellas condiciones, hábitos o tendencias que dificultan nuestra vida y su calidad, disminuir y eliminarlas. A ver, antes de que nos expliques cómo identificar si es positivo, negativo o neutral, todavía para más explicación y que nos quede súper claro a todos, si nos puedes dar un ejemplo de un típico karma con quien le dio la vuelta y lo transformó en algo positivo, Sí, cómo no. y con quien no le dio la vuelta y lo sigue haciendo todavía más negativo de lo que ya es. Ok. Bueno, imaginemos a una persona que se
topa con una circunstancia de familia conflictiva y difícil. Imaginemos, por ejemplo, que tiene padres que sobre de él ejercieron violencia o agresión recurrente, ¿ok? Desde la perspectiva budista, esa condición de vida no puede explicarse más que como la consecuencia de ¿qué? De actividades que ese individuo, esto es, que la conciencia que hoy anima a ese individuo, desplegó o ejecutó en vidas previas, inclusive para esas personas. Así que, en este contexto, esta circunstancia de violencia familiar representa la maduración del karma negativo de esta persona, ¿ok? Ahora, esta persona, al verse expuesta a esta condición y circunstancia de violencia familiar, experimenta un endurecimiento o una especie como de potencialización de esas impresiones, hábitos y tendencias de violencia. Y ahora esa persona tiene hijos y perpetúa esa misma condición sobre de ellos. Bien, ahora ese karma negativo se perpetúa vida tras vida, tras vida, tras vida. ¿Sí? Este ejerce violencia con sus hijos. En la vida subsecuente, al renacer, sus padres ejercen violencia sobre de él, imaginando fueron sus hijos, y así subsecuentemente. Esa es una condición perversa, en donde el karma se perpetúa negativamente. O sea, por eso tan seria la frase y tan sabia, el que no repara, hasta Así el karma lo repite. En efecto. Ahora imaginamos cómo eso se transforma, ¿ok? Alguien que transforma, que potencializa esa condición y circunstancia. En efecto, eres presa de ese tipo de violencia familiar, ¿no? Pero quizá también traes contigo, esto es, el karma es multidimensional. No nacemos solo con, digamos, una colección de impresiones y potenciales kármicos, sino una variedad de los mismos. Entonces, parte de tu karma positivo, ¿no? Te permite, imagínate, toparte en esa vida con condiciones que favorecen en ti la reflexividad, que favorecen en ti la capacidad quizá de preguntarte por qué es que estas circunstancias suceden y te ofrece condiciones para transformarlas. Y ahora piensas que tus padres ejercieron esa violencia en consecuencia de una especie de maldad intrínseca, porque nadie es intrínsecamente malo, sino en consecuencia de la confusión y la ignorancia. Quizá precisamente porque sufrieron de esas condiciones ellos mismos en su infancia. Y inclusive te dices, hasta quizá a través de mi propia mano, ¿sí? Y ahora dices, dado el hecho de que esto a ellos les genera potenciales negativos en el futuro, van a sufrir en consecuencia de lo que han hecho conmigo, ¿verdad? Decido expresar para con ellos una actitud de bondad amorosa y compasión. Y decido romper con este círculo vicioso para que no se perpetúe en mis hijos y en mi futuro. Por lo que voy a soltar el enojo, soltar la ira, que no quiere decir hacerme acrítico o estúpido, pero simplemente no reaccionar con ira y enojo ante estas condiciones, y entonces ese potencial kármico se neutraliza, se purifica, y no continúa en una vida siguiente, y no continúa en el futuro en términos generales. Y quizá lo aprovechaste para potencializar la tolerancia, el amor, la compasión, ¿verdad? En oposición a que en ti se reforzara la ira y el enojo. ¿Sabes qué me trauma lo que acabo de oír, cuentavientes? Ustedes que nos siguen así, que todo el círculo da vuelta y vuelve a acabar en el mismo lugar. Cuando hablamos hace un par de semanas, y lo hemos discutido muchas veces con Shulamit Graber, de el arte de resignificar tu historia. Así es. Es un poco eso, ¿no? Es siempre eso. Es como te lo quieres contar. Mi marido me dejó y entonces pobrecita de mí, entonces me quedé y saqué adelante a 5 niños y entonces los hombres son unos perros y yo soy una víctima de la vida, una mujer sola, una mamá soltera que ha tenido una vida durísima. Así es. Eso no es trabajar con tu karma. No, porque eso es pensar que el karma es algo definitivo, es algo terminado, es una especie de destino o fatalidad, y el karma no es eso. El karma es simplemente una propensión, una tendencia, representa el florecimiento, por ejemplo, de esas tendencias que tú acumulaste o reforzaste en el pasado. Pero, ¿cómo es que estas afecten a tu vida y cómo es que estas florezcan a futuro? Eso depende también de lo que haces hoy. Ok, ahora, vamos a venir a valor presente. Los seres humanos tendemos a escoger inconscientemente no aprender las lecciones. Estoy pensando en algunos de ustedes que siempre dicen que acaban con hombres que son patanes.
o que acaban siempre con jefes que son súper castrantes, o que siempre acaban en relaciones súper tóxicas, o que la vida nunca les da una oportunidad por más que ustedes la han buscado, y que en esta vida, de manera recurrente, se siguen repitiendo los mismos patrones. ¿Cómo Así explicas eso desde el punto de vista budista? Pues porque la persona no ha purificado, ha sido incapaz de identificar las impresiones, hábitos y tendencias que florecen como esas condiciones desfavorables en su vida, y porque al mismo tiempo la persona no se ha dado la oportunidad de aprovechar esas situaciones que evidentemente nadie ignora como difíciles, pero como una oportunidad para su desarrollo evolutivo en general, porque finalmente nada y nadie posee identidad intrínseca. ¿Qué quiere decirse con esto, que parece ser una afirmación compleja y abstracta de la filosofía budista? Yo creo que lo podemos expresar de una forma muy simple. No hay circunstancia de vida que tenga una sola lectura. Todas las circunstancias vitales pueden leerse de muchas diferentes maneras, y hay formas de leer esas condiciones y circunstancias de vida que las tornan simple y sencillamente inmanejables, dolorosas y conflictivas, y hay formas de leer las circunstancias de vida que nos sirven para nuestro desarrollo. Por eso a menudo yo le comparto a mis estudiantes que, dada mi condición, yo soy una persona con una tendencia pues fuerte, intelectual, con una cercanía importante al mundo literario, y por lo tanto atesoro mucho mis libros, ¿no? Y si hay algo que me molesta al prestar un libro, no se diga que no me lo devuelvan o que me lo devuelvan deteriorado, porque siento que el texto tiene una cierta sacralidad para mí, ¿no? Pero si hay algo que a mí me molesta, es que me regresen un libro subrayado. ¿Por qué razón me molesta tanto que me regresen un libro subrayado? Porque me condenan a una sola lectura del libro. Porque cuando lo leo... Te sesgan. Me sesgan. Y ahora solo veo lo que está subrayado, y por lo tanto lo que eso acentuado me comunica. Y lo maravilloso de un libro es que es distinto cada vez que lo abordas, cada vez que lo lees, dependiendo del estado mental y emocional en el que te encuentras, dependiendo de tu madurez, dependiendo de la edad, dependiendo de la circunstancia de tu vida. ¿Por qué? Porque ese libro no tiene una sola lectura, y la vida no tiene una sola lectura. Bueno, un ejemplo tan claro de eso. ¿Por qué tu hijo llega y te pide el Twinkie por 19ª vez y entonces tú estás súper tranquila y dices que no, sin emoción? Porque ese día estabas en control, porque ese día estabas tranquila, porque ese día estabas en tu centro. 3 días después te llega y te pide un hijo un Twinkie 2 veces y salen zapatos volando. Sí, claro. O sea, eso es un muy ejemplo de cómo, Por supuesto, dependiendo de nuestro estado de ánimo, de cómo leemos lo que leemos. por supuesto. Ahora, recordarás lo que decía el famoso historiador inglés Arnold Toynbee, quien decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y quisiera al mismo tiempo subrayar esta frase para estos tiempos electorales por los que transitamos. Pueblo de México, no olvidemos nuestra historia. A ver, ¿hay ¿sí? karma colectivo? Por supuesto, hay karma familiar, hay karma colectivo, ¿no? Por ejemplo, karma es actividad. Entonces, la actividad contaminante que todos nosotros desplegamos a través de conducir nuestros vehículos de combustión interna produce consecuencias, los gases suspendidos en la atmósfera, que nos afectan colectivamente a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Eso es karma colectivo. Y ahorita en este momento electoral, bueno, decía, ¿tú entonces, sientes? por supuesto que hay, yo creo que el pueblo de México está muy enojado, y tiene razón de estarlo, pero debemos de tener mucho cuidado de tomar decisiones cuando estamos enojados, porque el que se enoja pierda, y lo primero que nos hace perder el enojo, la ira, es la claridad, ¿no? Entonces Arnold Toynbee decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y el Buda decía que los individuos que olvidan su historia también están condenados a repetirla, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos de nuestros errores, de nuestras acciones previas, de las actividades que en nuestras vidas propician conflicto, dolor y sufrimiento, naturalmente nos condenamos a repetirlas. ¿Hasta cuándo? Hasta que las superes, hasta que aprendas la lección. El problema es que no hay una fecha de caducidad para eso, ¿no?
No es que haya un límite y se diga vas a repetir esta lección tan solo 30 veces y a las 30 veces aprendas o no, se suspende su continuidad. No, aquí es una especie de escuela en donde nunca te pueden reprobar. Vas a tener la misma lección hasta que la superes, ¿no? En una especie como de Groundhog Day, el día de la marmota, ¿no? Pero les digo algo, nosotros, todos ustedes, nuestro colectivo de cuentavientes, como que entendemos muy bien estos conceptos. Pero les digo algo, cuentavientes, yo no sé si les pasa, pero no conocen a un chorro de gente que están, ahora sí que, como dead men walking. O sea, que no tienen idea ni de qué les está pasando, ni de qué les pasó, ni de qué significa, Vivimos ni de qué en piloto sienten. automático. Que viven en piloto automático y totalmente desconectados y ajenos a querer hacer este trabajo, porque al final para eso estamos en esta vida. Y simultáneamente inconscientes del hecho de que nos guste o no, y no es concurso de popularidad, somos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. Esto es, lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos genuinamente responsables. Ni Somos tus los papás, arquitectos de nuestra propia ni vida. tus papás, porque cuando éramos chiquitos, fíjate que nos... No heredamos el karma Sí, de sí, nadie, sí. el karma es individual. Oye, es que cuando yo era joven, pues con lo que me pasó, pues ¿cómo crees? Bueno, la tradición budista lo plantea desde esta perspectiva. Primero, es autoevidente el hecho de que tu infancia influencia tu experiencia. No somos tontos, eso es autoevidente. Pero el punto es que tu infancia no la determina. Tweet material, vuelve a repetir. ¿Sí? Es evidente que tu infancia influencia tu experiencia, pero el punto es el hecho de que no la determina. De la misma manera es autoevidente que el mundo y todo aquello por lo que en el mismo transitamos influencia nuestra experiencia, pero no la determina. Claro. ¿Qué es lo que determina nuestra experiencia? Nuestra mente, nuestro estado mental, las decisiones que tomamos momento a momento en la vida. Esa es la causa eficaz de la experiencia por la que transitamos en la vida. Y por lo tanto, ¿cuál debiese de ser la prioridad de nuestras vidas? No manipular el mundo, sino adiestrar a la mente que lo experimenta. Y ese es el objetivo primario de las genuinas tradiciones espirituales como es entre ellas el budismo. Siento que somos budistas y que nadie nos ha dicho. Yo creo que sí. Oficialmente. Casa Tíbet está en México, cuentavientes. No saben qué increíble todo lo que pueden aprender y todo lo que pueden abrir su mente a ver el mundo, como dices tú, desde otra perspectiva totalmente diferente. Así Porque es. el mundo no lo podemos cambiar. O podemos influenciarlo muy modestamente, pero tenemos una posibilidad genuina y radical de transformar la manera en que experimentamos el mundo. Y como finalmente lo único que comprendemos por mundo es la experiencia que tenemos de él, sí podemos transformar el mundo. ¿Y no será que nos podemos ir a vivir a Casa Tíbet? Pues ahí los adoptamos. ¿Hay curso o algo? Bueno, tenemos toda una variedad de diferentes seminarios y cursos en la Casa del Tíbet. Les invito a que nos consulten, ya sea en nuestra página de Facebook, Casa Tíbet México, en Twitter, que nos vean en nuestra página web, casatibet.org.mx, o que nos hablen por teléfono al 55 11 0802, 55 14 7763. Tenemos pronto en residencia a el venerable Lama Tsultrim Zangpo, que es uno de los más importantes maestros del monasterio de Kanyin Sherdrublin en el Valle de Katmandú, y va a dar una conferencia muy linda en la Casa del Tíbet intitulada ¿Cómo hacernos Budas? ¿En cuándo? Esto va a ser el miércoles, ahorita les digo que no lo tengo en mente. Eso está padrísimo. Y además él habla de una forma muy simple, así que le van a entender con mucha claridad. Es el jueves 24 de mayo, Qué increíble. de 7 a 9 de la noche, ¿Cómo hacernos Budas? Oye, y dime una cosa, para todos los que seríamos de nuevo ingreso, Sí. o sea, de que nunca hemos Sí. sabido nada del budismo, te hemos oído en el programa y Sí. queremos ir como, ahora sí que curso 1. Palitos 1.1. Sí. Hay Hay muchas maneras. La primera es acompañarnos en nuestro curso introductorio que se Ok. lleva a cabo en el mes de agosto. Ajá. Y la otra es, si les surge, Sí, sí, pues no, a través urge. de nuestro programa en línea, en donde pueden tomar ese seminario en línea. Ah, eso está padrísimo. Así es. Pues, ¿cómo de aquí a agosto, hijo? Por eso, en línea lo pueden hacer ya. En línea, me encanta. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. ¿Ya les quedó claro el karma? Y Está recuerden, increíble. caras vemos, pero Karmas no desconocemos. conocemos. Oye, y luego el Dharma, ¿no? El Dharma es el método, el medio, el camino para superar nuestras limitaciones.
O sea, el Dharma Hay que es el hablar que del compone Dharma. al karma. Exacto. Exacto. Nos falta el Dharma, 100%. Muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes. Son 12:54 de la tarde en la Ciudad de México. Dos cosas increíbles, cuentavientes. Esto está divertidísimo. Yo tengo en mi casa una vaporera que me mandó Karcher. No tienen ustedes una idea de lo que es. Es literal, imagínense una Karcher, pero con vapor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren que les regalemos una? ¡Sí! Ahí les va lo que tienen que hacer. Mándenme una foto del último desastre que dejaron sus hijos. En la cocina porque hicieron galletas, En su pintaron un cuarto, muro en el exacto. cuarto, o sea, metieron al perro empapado, enlodado. ¿Cuál fue el último desastre? Este es el reto Karcher. Súbanlas en bebemundo.com al micrositio y los 5 desastres más divertidos van a participar en la final para ganarse esta Karcher de vapor, esta limpiadora de vapor. No saben qué joya. Entonces, entren a bebemundo.com, ahí está toda la información. Y para todos los amantes de las series, hoy lunes, a las 10 de la noche, no se pierdan el tercer capítulo de la serie nominada a los Emmy, a los Golden Globes, es Genius Picasso. Es de National Geographic, producida por Brian Grazer y Ron Howard. Sale Antonio Banderas como Pablo Picasso y justamente habla de la vida de Pablo Picasso. Es hoy lunes a las 7, hoy lunes 7 a las 10 de la noche por National Geographic, se llama Genius Picasso, para que no se la vayan a perder. Oye. Y